Is this real that I'm getting so many big hands at the kind of biggest stage in my life right now? The river card. Oh, is an 8! A crushing blow to Matt Affleck. En medio de las luces brillantes de Las Vegas, donde los sueños nacen y se desvanecen al ritmo del azar, un joven jugador de mirada determinada se preparaba para escribir su destino con cada ficha que deslizaba sobre el tapete. Era 2010. El evento principal de la Serie Mundial de Póker estaba llegando a sus instancias más críticas, y con más de 7,300 jugadores que habían arrancado esa odisea, solo quedaban 15 aspirantes con vida. Entre ellos, un nombre resonaba con fuerza: Matt Affleck. Este chico de Maryland, tranquilo pero con una mente afilada como una navaja, no era un improvisado. Matt había tenido una vida relativamente común. Durante la secundaria trabajaba en una tienda de comestibles como cualquier adolescente que busca un ingreso extra. Pero todo cambió cuando descubrió el póker. Lo que comenzó como una simple curiosidad se convirtió en una pasión imparable. Se sumergió en torneos CityGo de bajo costo en línea, aprendiendo el juego desde lo más básico. Su primera gran hazaña ocurrió cuando ganó un torneo en línea con una entrada económica, pero un premio enorme, $10,000. Aquel triunfo no solo le dio confianza, sino también la visión de que podía vivir de esto. Aún así, decidió seguir con su educación y se matriculó en la Universidad de Washington. Durante el día estudiaba finanzas y en las noches construía su reputación como jugador online. Pero sería en 2009 cuando su vida tomaría un giro impresionante. Matt clasificó a través de PokerStars para un evento de $3,000 del prestigioso Scoop. No tenía mucho dinero, por lo que intentó vender parte de su participación, sin éxito. Decidió arriesgarlo todo, y funcionó. Llegó a la mesa final. Todo parecía salir perfecto, hasta que el internet en su dormitorio falló justo antes de que comenzara el momento más crucial. Corrió como loco hacia la biblioteca, entró en una cabina privada y jugó desde allí las siguientes 5 horas. Resultado: un acuerdo entre los últimos 3 y $470,000 en el bolsillo. Esa victoria le abrió muchas puertas. Y aunque podría haber abandonado sus estudios, se mantuvo firme y se graduó en finanzas. Pero el panorama económico era sombrío. La recesión azotaba a Estados Unidos y las oportunidades laborales eran escasas. Decidió entonces arriesgarlo todo, una vez más, pero esta vez, en la vida real, sería jugador profesional. En 2009 ya había probado el sabor del evento principal. Lideró en fichas al inicio del día 5, pero su inexperiencia le jugó una mala pasada. Terminó en el puesto 80. No estaba mal, pero no era suficiente para él. Prometió volver al año siguiente y dejarlo todo sobre la mesa. Y eso fue exactamente lo que hizo en 2010. El joven regresó más fuerte, más centrado y con una sola misión: ganar. Con cada día que pasaba, iba acumulando fichas, botes y respeto. Se había convertido en uno de los jugadores más sólidos del torneo, y los comentaristas, especialmente Norman Chad, lo tenían como uno de los favoritos. The kid had the chip lead last year and then took the express out the door. Did he whine? No. Did he moan? No. Did he come back the very next year and take the chip lead again? Yes. You go, Matt. Para el día 8, Matt estaba encendido. Solo quedaban 27 jugadores. Tenía una pila gigantesca y el liderato lo compartía con un rival formidable, el canadiense Jonathan Duhamel. Ambos eran titanes, destinados a cruzarse. Y entonces ocurrió. Las ciegas estaban en 120,240,000. Duhamel, desde posición media, revisó sus cartas. Par de jotas. Subió a 575,000. Affleck, sentado justo después, levantó la vista y vio la mano más codiciada del póker. Is this real that I'm getting so many big hands at the kind of biggest stage in my life right now? Par de ases. Sin dudarlo, hizo una resubida a 1,500,000. Todos foldearon. La acción volvió a Duhamel, quien decidió subir nuevamente a 3.9 millones. Silencio en la sala.
Dos gigantes enfrentándose cuando aún faltaba cruzar la última puerta hacia la mesa final. Matt debía tomar una decisión crucial: resubir de nuevo y empujar todas sus fichas al centro, o simplemente igualar y atrapar a su rival. Decidió igualar, buscando maximizar el valor de su mano. There's a couple of reasons why I choose to just call. There's a very large percentage chance that he's going to bet another $4 million on the flop, no matter what the board comes. A second is the fact that I have aces. There's almost no hand that he could have that I'm scared about him out flopping me. That's the best hand to slow play here. El flop fue perfecto. 10 de diamantes, 9 de tréboles y 7 de corazones. Un tablero inofensivo. Duhamel pasó. Affleck apostó 5 millones. El canadiense solo igualó. El pozo ya era una montaña de 18 millones. El turn trajo un peligro inesperado: la reina de diamantes. Aún así, Duhamel volvió a pasar. Duhamel checks again. Affleck in his familiar pose. Mullen. He says all in for 11.6 million. Matt, confiado, decidió empujar su resto. All in. Tenía la mejor mano. Sabía que su oponente podría tener un par inferior, quizás algo como AK o AQ. Y aún así, esa reina cambiaba sutilmente el ritmo de la jugada. Duhamel se sumió en una reflexión silenciosa que duró 6 minutos. Se podía ver en su rostro que estaba en guerra consigo mismo. ¿Debía hacer ese call monumental con solo un par de jotas? El valor del pozo ya equivalía a más de $3 millones reales. A huge decision for Duhamel. He's not getting the right price to call, and he'd be left with just over 8 million chips if he loses. Duhamel thinking very seriously about this. Call. And makes the call. Los comentaristas, el público, todos contenían el aliento. Y entonces, de la nada, el canadiense dijo las palabras que cambiarían todo. Call. El corazón de Matt se aceleró. Mostró sus ases con seguridad. Duhamel reveló su par de jotas. Estaba muy por detrás. Solo una jota, un 8 o un rey podían salvarlo. Everyone on pins and needles here at the Rio. This will be the biggest river card of the tournament. Las probabilidades estaban con Matt. Esta era su redención, su momento, la revancha de 2009. Tenía a la mesa, a la audiencia y al destino de su lado. Faltaba solo una carta. El ambiente en la Amazon Room del Rio All Suite Hotel and Casino era eléctrico. Cientos de espectadores estaban en silencio, conteniendo la respiración como si el aire mismo dependiera del destino de esa carta final. Los millones de dólares en juego, la gloria eterna y el futuro de dos jugadores colisionaban en ese momento. Matt Affleck estaba al borde de la gloria. Sus ases dominaban por completo a las jotas de Duhamel. Solo 3 cartas en toda la baraja podían arruinar su cuento de hadas: una jota, un rey o un 8. Cualquier otra, y daría un paso gigante hacia la mesa final de la Serie Mundial de Póker. El pozo de más de 42 millones de fichas, el más grande del torneo, estaba a un paso de ser suyo. Y entonces, el croupier volteó la carta del river. Matt Affleck is going to have 41 million chips or no chips. He needs to dodge a king, jack, or 8. The river card. Oh, it's an 8! A crushing blow to Matt Affleck. Duhamel hit his card and eliminates young Matt Affleck. He's got to be heartbroken. El 8 de corazones. Silencio. Luego, un rugido. Como una ola que estalla sin aviso. Duhamel, que había estado en tensión durante 6 minutos eternos, soltó un grito salvaje, un estallido de euforia incontrolable. Golpeó la mesa, se llevó las manos a la cabeza y gritó como si acabara de conquistar una montaña. Porque eso fue lo que hizo. Convirtió una mano dominada en una victoria histórica. Matt Affleck quedó petrificado. Su expresión lo decía todo. Una mezcla de shock, incredulidad y un dolor tan profundo que parecía que el tiempo se detenía a su alrededor. Era como ver a alguien caer desde lo más alto, sabiendo que no había red de seguridad. Se quedó en su asiento, inmóvil, mientras todos a su alrededor se levantaban, se abrazaban, celebraban. Los fichajes, los sueños, las esperanzas,
Todos se habían ido con una sola carta. Los comentaristas, sin palabras, simplemente observaron cómo un joven, con una de las mejores jugadas posibles, se desplomaba emocionalmente ante los ojos del mundo. Pero lo más impactante fue lo que sucedió después. Matt, intentando mantener la compostura, se puso de pie. Caminó lentamente por la sala, siendo escoltado por el personal del torneo. El aplauso del público fue respetuoso, como un homenaje a un guerrero caído en batalla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su rostro ya no podía disimular el dolor. Y ahí, en un rincón, junto a una pared con una simple cortina negra, Matt se derrumbó. No físicamente, sino emocionalmente. Lloró como pocas veces se ha visto en el mundo del póker. No era solo por el dinero, no eran los millones que se le escapaban. Era el trabajo, los años, las horas frente a la pantalla, las manos que había estudiado, los torneos que había jugado, las derrotas previas que había usado como gasolina. Era todo eso, comprimido en una carta. Una carta que no debía estar ahí. Mientras tanto, Jonathan Duhamel avanzaba. Esa mano fue el punto de inflexión de su torneo, no solo por el tamaño del bote, sino por la carga emocional de haber eliminado al jugador más fuerte del momento. Duhamel aprovechó el impulso y no miró atrás. Terminó ganando el torneo, llevándose $8.9 millones y un brazalete que lo convertiría en leyenda. Pero esa victoria, aunque gloriosa, siempre llevaría una sombra, la de Affleck, el guerrero que estuvo a un suspiro de la cima. El mundo del póker no olvidó. La mano entre Duhamel y Affleck se convirtió en una de las más vistas, discutidas y analizadas de todos los tiempos. Los foros ardieron con teorías, estadísticas y una pregunta eterna: ¿qué más pudo haber hecho Matt Affleck? La respuesta, para muchos, es simple: nada. Jugó perfecto. Hizo cada movimiento correcto. Tomó decisiones racionales, explotó valor, controló el ritmo. Pero el póker, como la vida, no siempre recompensa al mejor. A veces una carta es suficiente para que todo se desmorone. Matt, sin embargo, no se rindió. Poco después de aquel golpe brutal, volvió a los torneos. Se hizo aún más fuerte. Aprendió a convivir con ese momento, y aunque siempre lo llevaría como una herida en el alma, también lo abrazó como parte de su historia. En entrevistas posteriores, confesó que esa mano le enseñó más que cualquier victoria. Lo obligó a crecer, a madurar, a entender que el póker no es solo un juego de cartas, sino un espejo del carácter. Y así, Affleck se convirtió en algo más que un jugador. Se convirtió en símbolo, un ejemplo de resiliencia, de cómo afrontar una derrota devastadora con dignidad, de cómo levantarse después de haber caído desde lo más alto. Su historia inspiró a miles de jugadores jóvenes, no por su victoria, sino por su caída, porque en el póker, como en la vida, no se trata solo de ganar, se trata de cómo enfrentas las cartas que te tocan. Hoy, más de una década después, esa mano sigue viva. Está en YouTube, en TikTok, en foros, en cursos de estrategia. Pero más allá de las fichas, las estadísticas y los análisis, hay algo que nadie olvida: el rostro de Matt Affleck mientras su sueño se rompía en 1000 pedazos. Un momento congelado en la memoria colectiva del póker. Un recordatorio brutal de lo que está en juego cada vez que un jugador se sienta en una mesa. ¿Y tú, que estás leyendo esto, qué harías si todo dependiera de una sola carta? ¿Te romperías o te levantarías como Matt?